El sastre de curvas pronunciadas echó a un jefe de la mafia, lo que hizo a la mañana siguiente dejó a todos sin palabras. Salgan de mi tienda. Nadie se movió. La sastre de curvas generosas acababa de ordenarles a 4 hombres armados y a su aterradoramente atractivo jefe que se fueran a la calle, después de que intentaran sacar de la fila a 6 clientes que esperaban su turno. Entonces alguien susurró el nombre del extraño, Matteo Rinaldi, uno de los jefes de la mafia más temidos de Estados Unidos. Un hombre cuya organización criminal se extendía por toda la costa este, y cuyo imperio de negocios legítimos valía miles de millones. Sophie Bennett palideció. Matteo esperaba una disculpa. En cambio, ella señaló la costosa chaqueta que él sostenía en la mano. Y a quien haya hecho eso, deberían despedirlo. Sus guardaespaldas se quedaron mirándola. Sophie había notado en 10 segundos algo que el sastre de élite de Matteo había pasado por alto, o se había negado a mencionar, durante años. Matteo se fue sin decir otra palabra. A la mañana siguiente, regresó, tomó un número, y esperó. 20 minutos antes, Sophie Bennett había estado lidiando con 6 clientes, 3 pruebas sin terminar, y una novia cuya madre había llamado 2 veces por un dobladillo, cuando la campanita sobre la puerta sonó y 4 hombres corpulentos entraron como si el edificio les perteneciera. Entonces, Matteo entró detrás de ellos. Incluso antes de que Sophie supiera quién era, notó 2 cosas. Primero, era injustamente atractivo. Cabello oscuro, hombros anchos, un traje gris carbón costoso que probablemente valía más que algunos de los autos estacionados afuera. Segundo, no tenía absolutamente ninguna intención de esperar. Uno de sus hombres se acercó al mostrador. El señor Rinaldi necesita que completen un arreglo de inmediato. Sophie miró los boletos numerados en las manos de sus clientes que esperaban. Entonces el señor Rinaldi necesita un número. Silencio. Matteo la miró. Tengo una reunión en 90 minutos. Y la señora Álvarez tiene una boda el sábado. Una mujer mayor que sostenía una funda para ropa de repente lució como si deseara que Sophie la hubiera dejado fuera de esto. Matteo colocó su chaqueta sobre el mostrador. El triple de tu tarifa normal. No. 5 veces. No. Su expresión apenas cambió. Eso debió haberla alertado. En cambio, Sophie señaló hacia el dispensador de boletos. Número. Uno de los guardaespaldas de Matteo se volteó hacia los clientes que esperaban. Todos tienen que irse. Fue entonces cuando Sophie perdió la paciencia. Rodeó el mostrador, se plantó entre los hombres y sus clientes, y señaló hacia la puerta. Salgan de mi tienda. Nadie se movió. Entonces una clienta cerca de los probadores susurró. Dios mío. Sophie escuchó otra voz detrás de ella. Ese es Matteo Rinaldi. El nombre aterrizó de manera distinta. Sophie lo conocía. Todos lo conocían. Matteo Rinaldi no era simplemente rico. Los periódicos vinculaban su nombre a navieras, hoteles, empresas de construcción, torres de bienes raíces, y grupos de inversión que valían miles de millones. Otras historias vinculaban su nombre a cosas de las que los periódicos eran considerablemente más cuidadosos al imprimir. Una organización criminal que se extendía por varias ciudades principales. Hombres que le temían. Hombres que desaparecían de las habitaciones cuando él entraba. Sophie volvió a mirar despacio al hombre al que acababa de ordenar salir a la acera. Su estómago cayó. Matteo observó cómo el reconocimiento llegaba a su rostro. Probablemente había visto esa transformación 1000 veces. El momento en que la irritación se convierte en miedo, y el miedo se convierte en obediencia. Sophie estaba asustada. Simplemente le disgustaba más que la intimidaran. Matteo miró hacia la puerta. Supongo que quisieras reconsiderar. Sophie tragó saliva. Entonces sus ojos cayeron sobre la chaqueta en el mostrador. Algo en ella la había molestado desde el momento en que él entró. La levantó. Uno de los guardaespaldas se movió. Matteo levantó un dedo. El hombre se detuvo de inmediato. Sophie estudió la chaqueta, luego miró los hombros de Matteo. ¿Quién le hizo esto? Los ojos de Matteo se entrecerraron. ¿Por qué? Porque quien lo hizo, o le tiene miedo, o le está mintiendo. Nadie respiraba. Sophie tocó la tela cerca de un hombro. Tiene un viejo desequilibrio aquí. ¿Una lesión? Matteo no dijo nada. Eso fue respuesta suficiente. Trataron de esconderlo forzando simetría en la chaqueta, pero su cuerpo ya no es simétrico. La estructura extra está tirando en contra de su movimiento natural. Ella le mostró la línea de tensión, casi invisible bajo el brazo.
Hace que la chaqueta se vea perfecta cuando está parado quieto. En el momento en que se mueve, lo combate. Matteo miró hacia abajo. Por primera vez, su expresión cambió. No enojo, interés. ¿Puede arreglarlo? Sí. ¿Cuándo? Sofía caminó detrás del mostrador y abrió su libro de citas. Podía sentir a 6 clientes rogándole en silencio que eligiera la respuesta correcta. Revisó el horario. Jueves. Matteo la miró fijamente. Era martes. Sofía le sostuvo la mirada. Para un hombre como Matteo Rinaldi, 2 días bien podrían haber sido 2 años. Finalmente, tomó su chaqueta. Jueves. Entonces salió. Solo después de que la puerta se cerró, Sofía se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Lo que ella no sabía era que Matteo Rinaldi no esperaría hasta el jueves. A las 9:15 de la mañana siguiente, la campanita sobre Veneto Ulteraschen sonó. Cada conversación en la tienda se detuvo. Sofía levantó la vista de su mostrador y casi dejó caer su cinta métrica. Matteo Rinaldi había regresado. Su cita era mañana. 2 de sus guardaespaldas entraron detrás de él, pero esta vez nadie le pidió a ningún cliente que se fuera. Nadie se acercó al mostrador. Nadie anunció su nombre. Matteo simplemente caminó hacia el dispensador de boletos. Lo estudió por un momento, luego sacó un número. 17. Una mujer que esperaba con 3 uniformes escolares lo miró fijamente. Un hombre mayor sosteniendo un par de pantalones revisó discretamente su propio boleto. 16. El alivio en su rostro fue casi espiritual. Matteo se sentó. Sofía lo miró fijamente. Él le devolvió la mirada. Ella finalmente dijo. Su cita es el jueves. Lo sé. Hoy es miércoles. Estoy al tanto. Entonces, ¿por qué está aquí? Matteo levantó una funda para ropa apoyada sobre sus rodillas. Otra chaqueta. Por supuesto que tenía otra chaqueta. Sofía miró a los 6 clientes delante de él. Número 17. Lo sé. Y Matteo Rinaldi esperó 38 minutos. Sofía lo sabía porque revisó el reloj 4 veces. Nadie más en la tienda parecía capaz de comportarse con normalidad. Los clientes susurraban en lugar de hablar. Un hombre se negó a sentarse en la silla vacía junto a Matteo. Un niño pequeño no dejaba de mirar a los guardaespaldas hasta que su madre le volteó físicamente la cabeza hacia la pared. Matteo parecía completamente imperturbable. Finalmente, Sofía llamó. 17. Él se puso de pie. Un guardaespaldas se movió instintivamente con él. Sofía señaló las sillas. Solo él. El guardaespaldas miró a Matteo. Matteo asintió levemente. Se acercó al mostrador solo y colocó la funda frente a Sofía. Ella la abrió. Otra chaqueta costosa. Naturalmente, inspeccionó los hombros, las costuras, el ángulo de la manga, el balance y la caída. Luego miró a Matteo. ¿Qué tiene de malo? Dígame usted. Sofía la examinó otra vez. Nada. Hizo que Matteo se la pusiera. Molestamente, le quedaba hermosa. Caminó a su alrededor una vez, ajustó el cuello, revisó la espalda, luego se apartó. Nada. Revise otra vez. Ella le dio una mirada plana. Luego revisó otra vez. Todavía nada. Sofía regresó al mostrador y escribió algo en un recibo. Matteo bajó la mirada. ¿Qué es eso? Tarifa de consulta. Uno de sus guardaespaldas hizo un sonido extraño que pudo haber sido una tos. Matteo miró el monto. Me está cobrando por decirme que no tiene nada de malo. Le estoy cobrando porque me hizo revisar 2 veces. Durante varios segundos, Sofía no pudo leer su expresión. Entonces Matteo sacó su cartera. Pagó. Eso debió haber sido el final. No lo fue. La semana siguiente, Matteo llevó unos pantalones que necesitaban 1 centímetro menos en el dobladillo. Unos días después, llegó un saco de cena con un problema legítimo en la manga. Luego vino un traje azul marino en el que Sofía no pudo encontrar absolutamente nada mal. Quizás la cintura, sugirió Matteo. La cintura está bien. Los hombros también están bien. Las mangas, Matteo. Se detuvo. Sofía cruzó los brazos. ¿Está emocionalmente apegado a pagar tarifas de consulta? Algo casi parecido a la diversión apareció en sus ojos. Quizás aprecio la certeza profesional. $35. Pagó. Las visitas continuaron. No constantemente, no lo suficiente como para volverse ridículo, solo lo bastante seguido como para que Sofía lo notara.
A veces Matteo genuinamente necesitaba su experiencia. Su chaqueta original, una vez reconstruida alrededor de la realidad de su hombro lesionado, en lugar de forzar a su cuerpo hacia una simetría artificial, le quedaba mejor que cualquier cosa que hubiera usado en años. Eso solo le daba una excusa perfectamente razonable para regresar. Pero las excusas razonables no explicaban el abrigo negro perfectamente ajustado, ni los pantalones que Sophie sospechaba habían sido prendidos deliberadamente mal antes de que él llegara. Para la cuarta semana, incluso el guardaespaldas de Matteo parecía apenado. Una tarde, Sophie examinaba una chaqueta gris mientras Matteo estaba parado frente al espejo. «Este botón está flojo», dijo él. Sophie lo tocó. No lo estaba. Miró su reflejo. Él la miró de vuelta, calmado. Ella lo apretó de todos modos. $10. Él pagó sin discutir. Algo había cambiado dentro de Veneto Ulteraschens. Afuera de esas puertas, la gente reorganizaba horarios por Matteo Rinaldi. Las mesas de restaurante aparecían sin reservación. Las reuniones esperaban su llegada. Hombres poderosos respondían cuando él llamaba. Dentro de la tienda de Sophie, nada de eso importaba. Aquí era el número 17. Esperaba su turno. No se apoyaba en su mostrador. El probador estaba a la izquierda, y en algún lugar entre las chaquetas innecesarias, las tarifas de consulta, y las miradas cada vez más sospechosas de Sophie, Matteo descubrió algo que no había esperado. Le gustaba estar ahí. Sophie asumió que era porque nadie lo trataba como Matteo Rinaldi. Ella tenía razón, solo en parte. La explicación llegó en una tranquila tarde de martes, casi 6 semanas después de que Matteo Rinaldi fue expulsado por primera vez de Veneto Ulteraschens. Sophie estaba revisando el ajuste de su chaqueta original gris carbón. Había reconstruido parte de la estructura interna, ajustado la línea del hombro, y cambiado la manera en que la tela distribuía la tensión a través de su espalda superior. La diferencia era sutil para cualquier otra persona. Para Matteo, no lo era. Rodó su hombro lesionado una vez, luego otra vez. El dolor es menor. Sophie levantó la vista. ¿Qué? Cuando uso una chaqueta durante varias horas, mi hombro normalmente empieza a dolerme. Movió el brazo de manera experimental. Esta no. Sophie lo estudió un momento. ¿Qué tan vieja es la lesión? Matteo se quedó en silencio lo suficiente como para que ella asumiera que iba a ignorar la pregunta. 14 años. Eso la sorprendió. ¿Y nadie arregló sus chaquetas correctamente en 14 años? He tenido sastres muy costosos. Esa no fue mi pregunta. Sus ojos se posaron en los de ella. Ahí estaba de nuevo. Ese extraño momento que Sophie había comenzado a reconocer cada vez que le hablaba diferente a como le hablaba a todos los demás. La mayoría de las personas parecía acercarse a Matteo calculando que no debían decir. Sophie generalmente descubría que no debía decir aproximadamente 3 segundos después de haberlo dicho. Matteo miró hacia el espejo. ¿Lo notaron? Sophie frunció el ceño. ¿Entonces por qué no lo corrigieron? Corrigieron lo que pensaban que yo quería que la gente viera. Él le explicó que después de la lesión, un hombro había sanado con movilidad ligeramente reducida. Nada dramático, nada que la mayoría de la gente notaría, pero Matteo lo había notado. También su sastre. En lugar de diseñar alrededor del cambio, habían construido estructura en sus chaquetas para ocultarlo. Más relleno, más refuerzo, simetría artificial. Cada ajuste lo hacía lucir físicamente perfecto mientras hacía que la ropa fuera menos cómoda de usar. ¿Les dijo que le dolía? Matteo lució casi divertido por la pregunta. Me dijeron que se veía excelente. Sophie lo miró fijamente. Eso no es lo mismo. No. Y de repente ella entendió. El problema nunca había sido realmente la sastrería. Era miedo. La gente alrededor de Matteo Rinaldi se había acostumbrado tanto a darle perfección que habían dejado de darle verdad. Sophie alisó la chaqueta sobre su hombro. Un cuerpo no es un error que un sastre tiene que esconder. Matteo miró su reflejo. Ella siguió trabajando mientras hablaba. La gente cambia. Se lesiona. Envejece. Sube de peso, baja de peso, tiene bebés, sobrevive enfermedades. Pase lo que pase, la ropa se supone que se adapte a la persona. Ajustó su manga. No castigarlos por no coincidir con alguna forma perfecta imaginaria. Matteo se quedó callado. Para Sophie, era simplemente sastrería. Para él, las palabras parecían aterrizar en otro lugar. Quizás porque Sophie nunca había tratado su hombro como debilidad.
Simplemente había reconocido la realidad y trabajado con ella. Hacía lo mismo con las personas. En las semanas siguientes, Sofía también comenzó a notar cosas sobre Matteo. Él recordaba detalles, no de manera actuada, en silencio. Cuando la señora Álvarez regresó por otro arreglo, Matteo recordó que la boda de su nieta se había pospuesto porque el novio se rompió el tobillo. Cuando Sofía se quejó una vez de que un proveedor seguía enviando el hilo de seda equivocado, Matteo recordó el color exacto 3 semanas después. Y cuando notó que Sofía se frotaba los ojos después de trabajar durante el almuerzo, no ofreció comprarle la tienda, contratar a su personal, ni resolverle la vida. Simplemente miró el sándwich sin tocar junto a su máquina de coser. No ha comido. He estado ocupada. Yo también. Y comí. Sofía señaló el área de espera. Número 23. Matteo miró su boleto. 26. Entonces se sentó. 3 clientes después, un hombre mayor entró cargando un viejo abrigo de lana. No tenía cita. Su esposa había muerto recientemente, explicó, y el abrigo había pertenecido a su padre. Quería repararlo antes de dárselo a su nieto. Sofía supo de inmediato que el trabajo tomaría más tiempo del que tenía disponible. También supo que no podía apresurarlo, así que escuchó. La cita duró 25 minutos más de lo previsto. Matteo esperó. Sin impaciencia, sin mirar su reloj, sin ningún asistente adelantándose para recordarle a nadie quién era él. Cuando Sofía finalmente llamó su número, se disculpó. Esperó casi 40 minutos. Matteo se puso de pie. También todos los demás. Ella lo miró diferente entonces, no porque hubiera esperado, sino porque había entendido por qué. En algún momento del camino, el hombre que alguna vez esperaba que 6 extraños fueran removidos por su conveniencia había aprendido que ser importante no hacía que el tiempo de los demás fuera menos valioso. Y en algún momento del camino, Sofía había dejado de sentir alivio cuando Matteo salía de su tienda. Ahora notaba cuando él no había entrado. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Todavía no. Matteo conoció a Daniel Reyes por primera vez un jueves por la tarde. Técnicamente, era generoso. Daniel entró a Veneto Ulteraschens cargando 2 cafés. Sonrió a Sofía y a Matteo de inmediato le disgustó la situación. «Llegas tarde», dijo Sofía. «Por 3 minutos». 4. Daniel le entregó uno de los vasos. «Latte de caramelo. Siot extra. Considera esto una disculpa formal». Sofía lo aceptó sin revisar la etiqueta. Ese fue el primer problema. Ella ya sabía lo que él había traído. Daniel tenía 37 años, era arquitecto, y aparentemente lo bastante cómodo en la tienda de Sofía como para colgar su abrigo detrás del mostrador sin preguntar. Ese fue el segundo problema. Matteo se sentó en el área de espera sosteniendo el número 31. Observó a Daniel entregarle a Sofía un traje azul marino. «Por fin lo arruinaste». Prefiero el término estructuralmente desafiado. Volviste a enganchar el bolsillo con algo. Una manija de puerta me atacó. Sofía se rió. Ese fue el tercer problema. Matteo bajó la mirada hacia su boleto, luego de vuelta a Daniel. Daniel eventualmente lo notó. Como la mayoría de la gente, el reconocimiento cambió su expresión por medio segundo. A diferencia de la mayoría de la gente, se recuperó rápido. Le dio a Matteo un asentimiento cortés. Matteo se lo devolvió. Sofía examinó el bolsillo dañado. «¿Me has traído este traje por, cuánto, 3 años?» 4. Matteo habló antes de decidir si la pregunta era necesaria. 4 años. Sofía miró hacia él. «Entonces, ¿ahora puedes escuchar conversaciones desde el otro lado de la sala?» Estaba haciendo una pregunta. Daniel sonrió. «He sido cliente durante años». Matteo asintió despacio. «Claramente». Sofía entrecerró los ojos. 10 minutos después, la prueba de Daniel terminó. Él no se fue. En cambio, se apoyó contra el mostrador y le preguntó a Sofía si había probado el nuevo restaurante italiano a 2 cuadras. Matteo volvió a levantar la vista. Daniel lo notó. «¿Necesitas el mostrador?» «No». «Bien». Pasó otro minuto. Matteo le preguntó a Sofía. «¿Es hoy mi cita?» Ella lo miró fijamente. Ha estado sosteniendo el boleto durante 20 minutos. Estaba confirmando. Daniel miró a Sofía. Sofía miró a Matteo. Algo hizo clic. Su boca se movió apenas. Matteo reconoció la expresión de inmediato. ¿Qué? Nada. A él le disgustó esa respuesta incluso más que a Daniel.
Daniel eventualmente se fue. En el momento en que la puerta se cerró, Sofía llamó. 31. Matteo se acercó. Ella miró la funda de ropa en su mano, luego a él. ¿Cuánto tiempo lleva Daniel siendo cliente? La expresión de Matteo permaneció perfectamente neutral. Sofía parpadeó. ¿Acabas de preguntarme eso? Creo que sí. ¿Por qué? Conversación. Tú no haces conversación. Quizás me estoy desarrollando socialmente. Sofía casi sonrió. 4 años, y él regularmente te trae café. Ahí estaba. Sofía cruzó los brazos. Matteo Rinaldi. ¿Sí? ¿Estás celoso? No. La respuesta llegó demasiado rápido. Sofía sonrió completamente ahora. Matteo colocó su chaqueta sobre el mostrador. La manga se siente desigual. Ella ni siquiera la miró. ¿Estás celoso? Estoy aquí por una chaqueta. Por supuesto que sí. Varios días después, Matteo regresó cargando café. No una taza, 2. Sofía las miró fijamente, luego a él. ¿Qué es esto? Café. Reconocí el concepto. Colocó una taza junto a ella. El logo pertenecía a un café exclusivo al otro lado de la ciudad, donde Sofía una vez había escuchado que se recomendaban reservaciones para el desayuno. Miró el recibo pegado a la taza, luego volvió a mirar a Matteo lentamente. ¿Estás compitiendo con el latte de $6 de Daniel? No, este café costó $12. Matteo se quitó el abrigo. Entonces estoy ganando. Sofía se rió. No la risa educada que a veces les daba a los clientes. Una real, repentina, y lo bastante cálida como para que tuviera que bajar la taza. Matteo se quedó completamente quieto. Con todo el poder que poseía, había pasado la mayor parte de su vida adulta observando a la gente medir sus reacciones a su alrededor. Miedo cuidadosamente disfrazado de respeto, acuerdo disfrazado de lealtad, halagos disfrazados de afecto. La risa de Sofía no contenía nada de eso. Simplemente lo encontraba ridículo. Y de alguna manera, a Matteo le gustó eso más de lo que debería. Sofía tomó un sorbo. Está muy bueno, lo sé, pero Daniel todavía sabe cuál es mi pedido. Los ojos de Matteo se entrecerraron levemente. Ella se rió otra vez. Fue entonces cuando Sofía se quedó segura. Matteo Rinaldi estaba celoso. Y fue entonces cuando Matteo comenzó a entender la verdad profundamente inconveniente sobre los celos. Podía negociar tratos de miles de millones. Podía hacer que hombres poderosos esperaran afuera de su oficina. Podía controlar negocios en ciudades enteras. Pero no podía ordenarle a Sofía Bennett que prefiriera su café, o a él. Quizás por primera vez en su vida, querer algo no le daba absolutamente ninguna autoridad sobre si lo recibiría. La invitación llegó por 3 vestidos. Meses antes, Sofía había restaurado una colección de vestidos de noche vintage para una clienta privada. 3 fueron seleccionados después para exhibirse en una exposición de moda benéfica patrocinada por varias empresas prominentes, incluyendo una conectada al grupo hotelero de Matteo. Cuando Matteo mencionó el evento, Sofía de inmediato negó con la cabeza. No voy a ir como tu acompañante. No te pedí como mi acompañante. Bien. Una pausa. Iba a hacerlo. Entonces sigue siendo no. Matteo casi sonrió. En cambio, le entregó la invitación. Tu trabajo de restauración está siendo exhibido. Deberías estar ahí porque tu nombre pertenece junto a él. Por eso Sofía fue. No del brazo de Matteo, no en el auto de Matteo, no como invitada de nadie. Asistió como Sofía Bennett, dueña de Bennett Ulterations. Durante la primera hora, esa distinción pareció sostenerse. La gente preguntaba sobre las prendas restauradas. Sofía explicaba cómo se habían preservado las costuras originales, cómo se había reconstruido el trabajo de cuentas dañado, y por qué la restauración requería saber cuándo no hacer que algo luciera nuevo. Entonces apareció Isabella Van. Era elegante de esa manera sin esfuerzo que usualmente requiere un esfuerzo enorme. Isabella había pasado años asesorando marcas de lujo y empresas conectadas al imperio legítimo de Matteo sobre imagen, presentación y posicionamiento social. Saludó a Matteo con calidez, luego miró a Sofía. Así que esta es la sastrecita de Matteo. Sofía sonrió educadamente. Sofía Bennett. Por supuesto. He escuchado tanto sobre ti. La frase sonaba como un cumplido. Algo en ella no lo era. Unos minutos después, Isabella le presentó Sofía a otra invitada. Esta es la sastrecita de Matteo Rinaldi. Aparentemente ha estado haciendo milagros con sus trajes.
Sophie la corrigió otra vez. Soy dueña de Veneto Ulteraschens. Sí, naturalmente. Para la tercera presentación, Sophie entendió exactamente lo que Isabella estaba haciendo. Nada abiertamente insultante. Nada de lo que Sophie pudiera quejarse sin parecer demasiado sensible. Solo dos palabras cuidadosamente elegidas. La sastrecita de Matteo. Sus años de trabajo desaparecían dentro de ellas. Su habilidad se convertía en un encantador servicio que le hacía a un hombre importante. Su negocio se convertía en un accesorio de la reputación de él. Sophie estaba decidiendo cómo abordarlo directamente cuando Isabella levantó su copa de champán y se volteó hacia un pequeño grupo de inversionistas y ejecutivos de moda. De hecho, Sophie podría no seguir siendo un secreto de barrio por mucho más tiempo. Varias personas voltearon a mirar. Sophie frunció el ceño. Isabella continuó. Ha habido conversaciones sobre incorporar Veneto Ulteraschens a una división de moda de lujo asociada con el portafolio Rinaldi. Sophie dejó de respirar por un segundo. ¿Qué? Isabella sonrió, expandiendo el concepto con naturalidad, mejor ubicación, capital adecuado, marca, quizás varias boutiques eventualmente. La gente inmediatamente comenzó a felicitar a Sophie. ¡Qué emocionante! ¡Qué oportunidad! Debes estar encantada. Una mujer tocó el brazo de Sophie. Eres muy afortunada. Matteo claramente cuida a la gente que valora. Ese fue el momento en que la humillación se completó. Sophie miró alrededor del grupo. Matteo ya no lucía impasible. Su atención se había fijado en Isabella con una quietud que Sophie había aprendido a reconocer. Pero Sophie habló primero. ¿Autorizaste esto? Todos se quedaron en silencio. Ella miraba directamente a Matteo. No. Una palabra. Inmediata. Certera. Sophie le creyó. Entonces se volteó hacia Isabella. Mi nombre es Sophie Bennet. La sonrisa de Isabella se tensó. Por supuesto, y no soy la sastrecita de Matteo. Nadie se movió. Sophie mantuvo su voz calmada. Soy dueña de Veneto Ulteraschens. Construí su reputación un cliente a la vez. Y el trabajo exhibido aquí esta noche vino de mi tienda porque yo sé cómo restaurar ropa, no porque Matteo Rinaldi conozca mi nombre. Isabella bajó su copa. Ciertamente no quise disminuir. Mi negocio tampoco está a la venta. Sophie no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Si alguien quiere discutir mi empresa, la primera persona con quien lo discute soy yo. Un largo silencio siguió. Entonces Matteo dio un paso adelante, no frente a Sophie, a su lado. No ha habido discusiones autorizadas respecto a la adquisición de Veneto Ulteraschens. Su voz era tranquila. La sala escuchó de todos modos. Ninguna empresa, división, asesor o representante bajo mi control tiene permiso de acercarse al negocio de la señorita Bennet sin su invitación directa. El rostro de Isabella cambió levemente. Matteo no la amenazó. No la avergonzó más. Simplemente eliminó toda posibilidad de que alguien malinterpretara la situación. Entonces un ejecutivo hotelero se acercó, claramente intentando rescatar la conversación. Señor Rinaldi, quizás podría presentarnos correctamente. Matteo miró a Sophie. Algo pasó entre ellos. Permiso, no posesión. Se volteó hacia el grupo. Ella es Sophie Bennet, dueña de Veneto Ulteraschens, y la especialista en restauración responsable de 3 de las piezas exhibidas esta noche. Nada más. No su sastre, no su invitada, no una mujer bajo su protección. Sophie Bennet, su propio nombre, su propio trabajo, su propio negocio. Más tarde, mientras la multitud se movía hacia la siguiente sala de exhibición, Sophie se quedó de pie junto a uno de los vestidos que había restaurado. Matteo se acercó pero mantuvo una distancia cuidadosa. No sabía lo que Isabella planeaba decir. Lo sé. Nunca compraría tu negocio sin preguntar. Sophie lo miró. No podrías pagarlo. Matteo levantó una ceja. Sophie dejó que el silencio se sostuviera por un segundo perfecto. Emocionalmente. Por primera vez esa noche, él se rió en voz baja. Ella también sonrió. Pero la inquietud dentro de ella no desapareció. Porque esa noche había revelado algo que ninguno de los dos podía resolver con una broma. Dentro de Veneto Ulteraschens, Matteo podía tomar un número y convertirse en otro cliente. Fuera de ella, su nombre cambiaba el significado de todo a su alrededor. Una taza de café se convertía en un gesto que la gente notaba. Una conversación se convertía en un rumor. El respeto profesional se convertía en favoritismo.
Y el éxito de Sofie podía reescribirse como algo que un hombre poderoso le había dado. Matteo había hecho todo bien esa noche. Eso era casi lo que hacía el problema más difícil. Sofie estaba empezando a preocuparse por él. Pero por primera vez, se preguntó qué podría costarle a su identidad, ante los ojos de todos los demás, importarle Matteo Rinaldi. Durante los siguientes días, Sofie siguió pensando en el evento benéfico. No en Isabella. Esa parte era fácil. Sofie ya había lidiado con condescendencia antes. La gente había subestimado su tienda porque era pequeña, había subestimado su trabajo porque los arreglos sonaban menos glamorosos que el diseño de moda, y ocasionalmente había subestimado a la propia Sofie porque confundían la suavidad con debilidad. Lo que la inquietaba era todo lo que pasó después. Una fotografía apareció en línea mostrando a Sofie de pie junto a Matteo. El pie de foto la llamaba la sastre personal del jefe de la mafia. Otro la describía como su más reciente descubrimiento. Ninguno mencionaba a Benedetto Ulteraschens hasta varios párrafos después. Matteo no había hecho nada mal. Ese era el problema. Su nombre simplemente era demasiado grande. Entraba a una sala antes que él, y permanecía después de que se iba. Una semana después, cuando Matteo llegó para una prueba, Sofie le dijo la verdad. No sé cómo estar cerca de ti sin volverme algo atado a ti. Matteo no dijo nada. Sofie continuó. En mi tienda, soy Sofie Bennet. Fuera de ella, de repente soy tu sastre, tu invitada, alguien a quien estás ayudando. Nunca te he pensado de esa manera. Lo sé. Eso lo hizo mirarla. Ella dobló la cinta métrica en sus manos. Pero otras personas sí. Matteo pudo haber ofrecido soluciones. Tenía suficiente dinero para fabricar 100 de ellas antes de la cena, un comunicado público, una campaña publicitaria, oportunidades de negocio diseñadas para probar la independencia de Sofie. En cambio, hizo una sola pregunta. ¿Qué necesitas? Sofie dudó. Espacio. Algo en su rostro se quedó quieto. Entonces asintió. Está bien. Y se lo dio por completo. La semana siguiente, Matteo no visitó. Tampoco sus chaquetas. La semana después de esa, Sofie se sorprendió mirando hacia la puerta cuando sonaba la campanita. Nunca era él. Para la tercera semana, se dio cuenta de que se había irritado por una ausencia que ella misma había pedido. Incluso los guardaespaldas de Matteo se habían ido. Ningún abrigo negro en el área de espera. Ningún boleto numerado sostenido entre dedos costosos. Ninguna funda de ropa absurda conteniendo una chaqueta perfectamente sana sufriendo de problemas imaginarios. La tienda se sentía normal otra vez. Sofie había querido normalidad. Aparentemente, lo normal se había vuelto extrañamente silencioso. Entonces Daniel la invitó a cenar. No casualmente, no escondido detrás de un café o una prueba. Una cita de verdad. No tienes que responder de inmediato, dijo él. Sofie sonrió. Daniel era amable, atractivo, exitoso, cómodo. Estar con él sería fácil. No habría susurros cuando entraran a una sala. Ningún periódico atribuyéndole significado a una taza de café. Ningún imperio de negocios multimillonario proyectando una sombra sobre su pequeña tienda de sastrería. Sofie debería haber querido lo fácil. En cambio, pensó en un hombre aterrador sentado bajo un letrero que decía por favor tome un número. Pensó en Matteo esperando 40 minutos mientras una clienta anciana le contaba la historia de un viejo abrigo de lana. Pensó en el café de $12 y un hombre lo bastante poderoso como para ignorar casi cualquier límite en el mundo, que había respetado el de ella en el momento en que pidió espacio. Necesito un poco de tiempo, le dijo a Daniel. Él sonrió. Tómalo. 3 días después, la campanita sobre Benedetto Ulteraschens sonó. Sofie levantó la vista. Matteo estaba parado dentro de la puerta, solo. Cargaba una funda de ropa. Su corazón reaccionó antes de que su sentido común pudiera objetar. Inmediatamente miró la funda. ¿Qué le hiciste? Nada. Es improbable. Él la colocó sobre el mostrador. Sofie abrió el cierre. Un traje azul marino oscuro. Inspeccionó la chaqueta primero. Hombros correctamente balanceados, cuello limpio, mangas perfectas, sin tirones, sin torceduras. Revisó los pantalones. Quiebre perfecto, cintura perfecta, caída perfecta. Sofie se volvió sospechosa. Lo hizo ponérselo. Luego examinó todo otra vez. Matteo permaneció en silencio mientras ella daba vueltas a su alrededor. Finalmente, Sofie retrocedió.
no hay nada malo con este traje. Lo sé. Ella lo miró fijamente. ¿Lo sabes? Sí. Entonces, ¿por qué lo trajiste? Matteo lució casi incómodo. Para cualquier otra persona, el cambio habría sido invisible. Sophie lo conocía mejor ahora. Necesitaba una excusa. La palabra se asentó entre ellos. Sophie miró el traje perfectamente ajustado, luego de vuelta al hombre que lo llevaba puesto. Tú, controlas aproximadamente la mitad de la ciudad, y esta es la mejor excusa que se te pudo ocurrir. Aparentemente, no contigo cerca. A pesar de sí misma, Sophie sonrió. Matteo no. La primera chaqueta me trajo de vuelta porque viste algo que nadie más había visto. Su voz era más suave ahora. La segunda vez tenía curiosidad. Sophie levantó una ceja. La chaqueta que no tenía absolutamente nada mal. Esa. Y después de eso. Una pausa. Después de eso, la mayoría de la ropa fueron excusas. Sophie lo había sospechado. Escucharlo admitirlo se sintió completamente diferente. Deliberadamente me trajiste un botón flojo. Posiblemente no estaba flojo. Me di cuenta de eso. Te cobré $10. Lo recuerdo. Sophie casi se rió. Entonces la expresión de Matteo cambió. Quería verte. El humor desapareció. No incómodamente. Honestamente. Me gustaba estar aquí, dijo él. Al principio, pensé que era porque nadie me trataba diferente. Sus ojos sostuvieron los de ella. Después me di cuenta de que era porque tú sí lo hacías. Sophie no dijo nada. Matteo continuó. Me dijiste la verdad cuando me tenías miedo. Me cobraste cuando desperdicié tu tiempo. Me hiciste esperar. Una sonrisa tenue tocó su boca. Y de alguna manera seguí encontrando razones para regresar. Sophie lo miró largamente. ¿Por qué simplemente no me pediste que cenáramos? Matteo Rinaldi, un hombre que negociaba con personas que temían decepcionarlo, no tuvo una respuesta inmediata. Entonces le dio la única honesta. Porque no estaba seguro de que dirías que sí. Ahí estaba. No poder, no confianza, no mando, incertidumbre. Le había dado espacio a Sophie porque ella lo pidió. Ahora había regresado sin asumir que ella le debía nada. Por una vez, Matteo no estaba tratando de hacer que el mundo se moviera hacia él. Estaba esperando otra vez. Sophie sonrió. Fena. Matteo la observó con cuidado. ¿Eso es un sí? Es un sí. Su expresión apenas cambió, pero Sophie vio el alivio. Señaló el traje. La tarifa de consulta todavía aplica. Matteo se miró a sí mismo. Para un traje, admite que es perfecto. Me hiciste inspeccionarlo 2 veces. Una pausa. ¿Cuánto? Sophie sonrió. $35. Matteo alcanzó su cartera, y así de simple, Sophie supo que quizás realmente tenían una oportunidad. Varios meses después, Veneto Ulteraschens lucía casi exactamente igual. Eso le importaba a Sophie. No había letrero dorado sobre la puerta, ninguna segunda ubicación financiada por un misterioso inversionista, ninguna renovación de lujo discretamente organizada por Matteo Rinaldi. La tienda seguía siendo completamente suya. Lo que había cambiado era su reputación. Después de la exhibición benéfica, las solicitudes de restauración comenzaron a llegar de museos, coleccionistas privados, y clientes que finalmente habían aprendido el nombre de Sophie Bennet. Su negocio creció porque la gente había visto su trabajo. Matteo respetaba la diferencia. Estaban saliendo lentamente. Para un hombre acostumbrado a tomar decisiones en segundos, Matteo se había vuelto sorprendentemente bueno con esa palabra, lentamente. Una tarde, entró a Veneto Ulteraschens 10 minutos antes del cierre. 3 clientes todavía esperaban. Sin dudar, Matteo caminó hacia el dispensador de boletos. Sacó un número. Sophie levantó la vista desde detrás del mostrador. Regrésalo. Matteo examinó el boleto. Luego a ella. ¿Por qué? Hoy no necesitas un número. Su expresión inmediatamente se volvió sospechosa. Sophie casi se rió. Meses antes, este hombre había considerado esperar un inconveniente. Ahora, el trato preferencial lo ponía nervioso. La tienda cierra en 10 minutos, explicó ella. Y me vas a llevar a cenar. Matteo miró el boleto otra vez. Eso es diferente. Muy. Lo devolvió con cuidado. La campanita sonó detrás de él. Daniel Reyes entró, cargando una funda de ropa en una mano y un café en la otra. Solo necesito mi chaqueta. Sophie señaló los pedidos terminados.
Ya empacada. Daniel le entregó el café. Latte de caramelo. Siot extra. Matteo miró la taza. Sofía lo notó de inmediato. No. No dije nada. ¿Ibas a hacerlo? No. Daniel miró entre los dos, luego sonrió. Matteo permaneció en silencio durante aproximadamente 3 segundos. ¿Qué café? Sofía estalló en risas. Daniel se lo dijo. Matteo asintió pensativamente, como si acabara de recibir información estratégicamente importante. Matteo, estoy haciendo conversación. Eso solo la hizo reír más fuerte. Algunas cosas aparentemente tomarían más tiempo en cambiar. Otras ya lo habían hecho. La primera vez que Matteo Rinaldi entró a Veneto Ultrascience, creía que el poder significaba nunca tener que esperar. La gente se movía cuando él llegaba, las puertas se abrían, los horarios cambiaban, las reglas se volvían flexibles. Sophie Bennett había mirado a uno de los hombres más temidos de Estados Unidos y lo había señalado hacia la puerta. A la mañana siguiente, regresó y tomó un número. Al principio, Matteo regresaba porque Sophie había visto algo que todos los astres costosos habían pasado por alto. Vio la verdad en la manera en que su chaqueta se asentaba sobre su cuerpo. Después, siguió regresando porque ella veía algo que casi todos los demás se habían olvidado de buscar. El hombre debajo de la reputación. Sophie también había descubierto algo. El hombre más poderoso que jamás había conocido no la conquistó comprando su negocio. No la conquistó usando su nombre. No le ordenó su atención. No la rescató de una vida que ella misma había construido perfectamente bien. Simplemente siguió apareciendo. Aprendió sus reglas. Respetó su trabajo. Escuchó cuando ella dijo que no. Y cuando ella necesitó espacio, se lo dio. Un hombre que podía hacer que toda una ciudad lo esperara finalmente había aprendido algo mucho más difícil, como esperar sin saber qué respuesta recibiría, hasta que Sophie lo eligiera a él. Sin necesidad de ningún número.